Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Borrero Acuña, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio. El día de hoy voy a explicar y profundizar detalladamente el modelo de Heschel-Ohlin, el cual trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Este fue formulado por el economista sueco Bertil Ohlin en el año 1933, modificando un teorema inicial de su maestro Elie Heschel, el cual fue formulado en 1919. Este modelo parte de la teoría de David Ricardo de la ventaja comparativa y afirma que los países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el factor en que en el país es abundante, mientras que tienden a importar aquellos bienes que utilizan de forma intensiva en el factor que es relativamente escaso en ese país. Heschel y Ohlin, partiendo del concepto de la ventaja comparativa de David Ricardo, pues elaboraron un modelo matemático de equilibrio general del comercio internacional, en el que se ponían de manifiesto los siguientes elementos: las causas de la ventaja comparativa de un país, la variación de la ventaja comparativa en el tiempo, la influencia del comercio en el tamaño de las distintas industrias de una economía, la influencia del comercio en las retribuciones de los factores de producción y los beneficiados por el comercio internacional dentro de la economía de un país. Este modelo de Heschel-Ohlin, el comercio internacional, pues resulta del hecho de que los distintos países tienen diferentes dotaciones de factores, ¿sí? Así existen países con abundancia relativa de capital y otros con abundancia relativa de trabajo. Normalmente los países más ricos en capital pues exportarán bienes intensivos en capital, ya que se utiliza relativamente más capital que trabajo para así producirlos. Y los países ricos en factor trabajo pues exportarán bienes intensivos en trabajo, ya que se utiliza relativamente más trabajo que capital para así producirlos. De esta manera, si un país posee una gran oferta de un recurso A con relación a su oferta de otros recursos, pues se considera que es abundante en dicho recurso A. Entonces ese país tenderá a producir relativamente más de los bienes que utilizan intensivamente el recurso A. Como conclusión, pues los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. Los modelos anteriores explicaron el comercio internacional por medio de diferencias en la productividad de dos países, como el modelo de los costes comparativos. El modelo de los economistas suecos pues dice que el comercio se produce entre dos o más países por diferencias en el precio y equipamiento de los distintos factores. ¿Esto qué quiere decir? Que la razón para las distintas posibilidades de la producción en esos países pues se atribuye a las ya antes mencionadas. A las antes mencionadas diferencias en cuanto a los factores. Para explicarlo con un ejemplo, pues podría ser que un país dispone de más capital y otro dispone de más trabajo o mano de obra. Esto pues quiere decir que este modelo explica por qué hay diferencias entre los costes relativos de los diferentes países. Este modelo de Heschel-Ohlin pues asume que las funciones de la producción de los países son iguales y que no hay costes de transporte dentro de un mismo país. Los factores en los países son de una misma calidad. Ningún país tiene ventaja en cuanto a la calidad. Además de esto, pues se supone que las preferencias de los consumidores son exactamente iguales, lo que pues esto lleva a la determinación de que se consumen los bienes de la misma forma en cada país. Algunos supuestos en los que se basa este modelo de Heschel-Ohlin desde un punto de vista de la producción es que cada país produce dos bienes y existen dos factores de producción, los cuales son capital y trabajo, de los que hay dotaciones fijas y pleno empleo. Las funciones producidas, las funciones de producción son homogéneas de grado 1, lo que significa que existen rendimientos constantes de escala.
Con respecto al comercio internacional, pues el mundo solo tiene dos países y el comercio entre los países es libre, entonces no existen restricciones al mismo. No existen costes de transportes y los factores son inmovibles, internacionalmente hablando. Los supuestos de carácter institucional, pues existe competencia perfecta en todos los mercados y en todos los países, o los gustos están dados y no cambian, o la estructura y la distribución de la renta es conocida y fija.